De la serie más top del Arrowverso a una constante decepción. The Flash es el segundo spin-off de Arrow. En su momento fue considerada el epítome de las series de superhéroes, capaz de regalarnos un fanservice lleno de clase y homenaje y sorprendernos con sus giros inteligentes y sus guiños a los cómics. Sin embargo, con el tiempo, su declive se hizo más evidente. Para conocer los puntos altos de The Flash y explicar su decadencia, hay que conocer los problemas que lo agobiaron desde la primera temporada. Esta es la historia del velocista que mereció más. La historia de The Flash comienza haciéndose un Deadpool. Meses antes de su propio estreno, el piloto de The Flash se filtró. Y esto generó mucho entusiasmo en las redes sociales. El ruido fue tanto que se dice que la CBS y Warner también filtró el piloto de Supergirl. Pero volvamos a The Flash. El personaje de Barry Allen fue introducido en 2 episodios de Arrow, antes que se ordenara oficialmente su serie. Protagonizado por Grant Gustin, The Flash se estrenó el 7 de octubre del 2014 y se convirtió en el segundo piloto más visto de la historia del CW. Una semana antes de su estreno, Warner Brothers anunció a Ezra Miller como el Barry Allen de las películas, de lo que intentaba ser el nuevo DC-verso. Stephen Amell criticó a Warner y dijo que el estudio pudo haber manejado mejor el anuncio, ya que en su afán de capitalizar la popularidad de la marca de The Flash, minimizaban una serie que recién estaban construyendo. La historia de The Flash, la película, es muy complicada y desastrosa, pero tengamos en cuenta esto. La serie duró 9 temporadas, más de 10 años en producción, y la película, que se anunció cuando la serie se estrenaba, recién se pudo ver en cines apenas una semana después del final de la serie. La razón por la cual las 3 primeras temporadas de The Flash son muy buenas, desde la historia, los guiños a los cómics, los actores invitados, fue gracias a Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns, los papás del Arrowverso, quienes desarrollaron la serie, supervisaron la producción y estuvieron involucrados en cada una de las historias hasta la 3ª temporada, ya que después comenzaron a enfocarse en otras producciones como Legends of Tomorrow, Supergirl y los crossovers. No hay nadie en el Arrowverso que conozca más a los personajes de DC como Berlanti, Kreisberg y Johns, y que se abocaron por completo a The Flash explica por qué la construcción de Barry Allen, su mundo y su mitología estuvo manejado de una manera orgánica, que parecía hacer honores a los cómics, mientras se daban la libertad de innovar ciertos elementos fantásticos. Justamente son las 3 primeras temporadas las que muestran la evolución heroica de Barry y su enfrentamiento con enemigos icónicos como Reverse Flash, Zoom y los Rogues. Y también se pudo adaptar historias clásicas como el encuentro de 2 Flash y Flashpoint. Desde que inició la serie, The Flash se volvió tan popular que la CW y Warner quisieron aprovecharse del momento y lanzaron diferentes productos. Por ejemplo, se lanzó un cómic llamado The Flash Season 0, que explicaba los eventos entre el episodio piloto y el episodio 2. También se lanzó un blog llamado Las Crónicas de Cisco, donde Cisco comentaba sus aventuras. En The Flash se introdujeron los personajes más cool que eventualmente irían a Legends of Tomorrow, como Captain Cold, Mick Rory, además de Firestorm. Originalmente, Robbie Amell, quien hizo de Ronnie Raymond, iba a ser uno de los protagonistas de Legends of Tomorrow, pero su agenda repleta de proyectos no lo permitieron, razón por la cual lo tuvieron que desvivir en la primera temporada, y se introdujo después a Jax para poder continuar su historia en Legends of Tomorrow. Como dato curioso sobre esta serie, durante sus primeras temporadas fue tan popular que muchos canales de YouTube comenzaron explicando los easter eggs y las historias de The Flash inspiradas en los cómics. La gente quería saber tanto sobre este tema que este tipo de contenido se convirtió en tendencia. Sin embargo, conforme fue decayendo la calidad de la serie, estos mismos canales dejaron de hablar sobre The Flash, abocándose a otros temas como las películas de Marvel y DC. Una de las primeras polémicas de la serie se debió a que Candice Patton, una actriz de color, fue elegida para ser Iris West, pero Patton no fue una de las primeras actrices de color que interpretó a un personaje de cómic originalmente blanco. Antes de ella, el único caso que puedo recordar es el de Halle Berry, en la no tan memorable Catwoman, pero las críticas negativas se debieron más a que la película era mala a la elección de Berry, quien acababa de ganar un Oscar. Otros casos que puedo mencionar son de Billy Dee Williams, que hizo de Harvey Dent en Batman, y a Lawrence Fishburne, que le dio vida a Perry White en Man of Steel. Pero, ¿por qué eligieron a Patton como Iris West? Aquí sí tiene mucho que ver la posición progresista de la CW, que siempre ha querido tener un elenco diverso y representativo. Aunque se puede decir que una parte quería una adaptación más fiel a los cómics, también hay que admitir que otra parte simplemente tenía un filtro racista. Ni siquiera la habían visto actuar y ya la estaban odiando. Sin embargo, la elección de Patton marcó una tendencia.
y Zack Snyder decidió seguir la línea del show y hacer de su Iris West una mujer de color interpretada por Kirsten Clemons. Sobre Patton voy a ahondar un poco más adelante. Sin embargo, sí vale la pena mencionar que durante las primeras temporadas el desarrollo de su personaje no tenía tanta controversia, ya que, aunque técnicamente era el endgame de Barry, su relación se desarrolló paso a paso. Pese a ello, los fans criticaban y atacaban a la actriz de manera constante, y la misma Patton ha dicho que ni el canal, ni la producción, ni tampoco Warner Brothers supieron cómo protegerla. Continuemos con las polémicas. A finales del 2017, varios empleados de Warner Brothers presentaron denuncias formales de acoso contra Andrew Kreisberg, quien primero fue suspendido y después despedido. Uno de los personajes favoritos de la serie, Patty Spivot, quien era un interés amoroso de Barry, fue despedida abruptamente de la serie. Se dice que Chantel Van Santen se fue porque tenía otros compromisos laborales. Ella había logrado tener un rol en Shooter. Sin embargo, se rumoreó presuntamente que Kreisberg se molestó con ella por buscar otras oportunidades y, como represalia, decidió descartar al personaje. Las 3 primeras temporadas son consideradas las mejores de la serie, y aunque la cuarta tuvo sus momentos, ya comenzaba a haber un desgaste creativo que jamás se pudo recuperar. El showrunner de la cuarta y de la quinta trató de seguir la misma línea impuesta en las temporadas anteriores, pero la serie ya había perdido esa chispa que lo caracterizaba. Además, se estaba llenando de personajes secundarios, y la mayoría desarrollaba poderes que los hacía incluso más poderosos que The Flash. El manejo de Killer Frost es otra inconsistencia de la serie, ya que no se animaban a hacerla una villana completa porque Caitlin junto a Cisco era uno de los personajes favoritos. Por ese entonces, las historias comenzaron a carecer de coherencia, dándole más importancia al equipo que al propio protagonista. Barry se volvió una especie de meme, pasó de ser un héroe icónico a un héroe que necesitaba constantemente que su mujer le diera discursos de impulso para que actúe como tal. En la cuarta temporada se profundiza el problema de Iris, porque se dedicó todo un arco a colocarla a ella como la líder del equipo, a pesar de que narrativamente no tenía sentido. Aún sin The Flash, cada miembro del equipo tiene un alto coeficiente intelectual, por lo que aportan algo más que su carisma al momento de enfrentar al malo de la semana, pero en su afán de darle más importancia a Iris, se atonta a los demás, o simplemente se le da la frase final. El declive de Flash termina por concretarse cuando nombran a Eric Wallace como showrunner hasta el final de la serie. A diferencia de otros showrunners, Wallace jamás entendió a Barry y nunca tuvo un ápice de autocrítica ni voluntad de corregir las historias, y de hecho, les inclinó demasiado hacia lo que no funcionaba, a lo seguro, a soluciones absurdas y al poder del amor y de la amistad. Wallace cometió el mismo error que cometieron los productores de Batwoman con Ryan Wyler. Creyeron que por darle esos momentos heroicos a un personaje de color sin desarrollarlo apropiadamente haría que estos personajes fueran aceptados sin cuestionamientos, y eso solo empeoró la situación para los actores que le daban vida a Iris, Chester y Allegra, los personajes más odiados e insoportables de la serie. En el 2020, Harley Sawyer, el actor que hizo de Ralph, fue despedido en la 6ª temporada, luego que resurgiera una serie de tweets de naturaleza racista y misógina. Por las características del personaje, se podría haber reemplazado al actor por uno nuevo, pero, por alguna razón, la producción decidió simplemente dejarlo en el aire. Antes del 2020, cuando un actor metía la pata, bastaba con una disculpa y un buen equipo de relaciones públicas para reivindicar su imagen. Mi teoría, en el caso Sawyer, la razón por la que no se le perdonó y por la que su personaje fue sacrificado, tiene que ver con el contexto político. El 2020 estuvo marcado por el movimiento Black Lives Matter y una creciente conciencia sobre la injusticia racial. La CW es una de las cadenas más progresistas de Estados Unidos, y en el contexto explicado, a la que también se le puede sumar las quejas de Patton y de otras actrices de color por el trato de fans tóxicos y la propia indiferencia del canal, la producción decidió cortar cualquier relación con Harley dentro y fuera de cámaras. La 8ª temporada comenzó con Armagedón, lo que podría considerarse el último crossover del Arrowverso, aunque técnicamente no es un crossover, ya que los personajes que participaron no estaban simultáneamente en otras series. Ray Palmer ya se había retirado de Legends of Tomorrow, el final de Supergirl y Black Lightning ya se había emitido cuando Alex y Jefferson aparecen en The Flash. Y si bien Batwoman seguía en el aire, terminaría poco después emitido este episodio, sin mencionar que cada uno de los invitados solo aparecieron en un episodio y no de manera conjunta, como generalmente es un crossover. Uno de los aspectos más injustos de la CW fue que decidió renovar The Flash para una 9ª y última temporada, para que se pueda despedir como lo hizo Arrow, mientras
que Legends of Tomorrow y Batwoman fueron canceladas, terminando en un cliffhanger sin resolución. Originalmente el plan de la serie era llegar a la fecha del Diario del Futuro que se presentó en la primera temporada, el día en el que desapareció The Flash. Pero los planes cambiaron. Al igual que Stephen Amell y Melissa Benoist, quienes decidieron cuál sería la última temporada de sus respectivas series, Grant Gustin le informó a la CW que la 9ª sería su última temporada. Según reveló Wallace, antes de la renovación para la última temporada, que solo tendría 13 episodios, había pensado varias historias para 2 temporadas más. Una de ellas esperaba darle un final a Legends of Tomorrow. También quería hacer una adaptación de Black Knight y una historia sobre la Liga de la Justicia contra Desesperado, en una especie de invasión alienígena. Pero, teniendo en cuenta cómo son sus historias y cómo tratan los personajes, hay que agradecer que no llegaron a tocar a Legends of Tomorrow ni a Black Knight. En realidad, la última temporada de The Flash es una formalidad. Los guionistas hace tiempo habían perdido la burbuja. Le cogieron el miedo a arriesgar y a tomar decisiones fuertes. Sobre el capítulo final no hay mucho que agregar. Se desperdició a los invitados, a los enemigos, y se presentó una bizarra pelea donde todos los seres derrotan fácilmente a villanos clásicos, esos mismos que The Flash ni siquiera pudo derrotar en varias oportunidades. Una de las cosas que nos dejó debiendo el último episodio fue una conversación final entre Barry y sus enemigos. Y aunque eso estaba en el guión, Grant Gustin dio positivo de COVID-19 y no pudo grabar esas escenas ni con Zoom ni con Savitar. Así como un rayo brillante que ilumina el cielo por un instante, The Flash comenzó como una promesa electrizante. En sus primeras temporadas, la serie capturó la esencia de los héroes, equilibrando la acción con el drama. Barry Allen, el velocista que luchaba no solo contra villanos, sino contra su propio destino, fue el mejor en una época de oro de las series de superhéroes. Pero con el tiempo, esa chispa empezó a desvanecerse. Las tramas se volvieron repetitivas, los efectos visuales ya no sorprendían y la pérdida de la esencia de sus personajes hicieron que la serie cayera en una espiral de decepción. Los fans, que alguna vez la veneraron como el mejor producto de la Arrowverso, comenzaron a alejarse, decepcionados por la dirección que tomaba y por el trato a sus personajes favoritos. Y sin embargo, The Flash siguió corriendo, sostenido por Grant Gustin, el mejor Barry hasta el momento. La CW, consciente que cada temporada traía ganancias, decidió estirar la historia por 9 largas temporadas. Pero la verdad es que The Flash debió haber muerto. Y la teoría más popular entre los fans, esa, donde Barry se sacrifica al final y se convierte en un rayo, debió haber sido el cierre perfecto para una serie que durante años fue el corazón del Arrowverso. Eso es todo. Gracias por ver el video.